no es Dios de confusión, sino de paz. El mismo versículo, se los voy a leer en la versión al día, 1 Corintios 14:33, lo traduce de esta manera: porque Dios no es un Dios de desorden. ¿Cómo no es Dios? No es un Dios de desorden. Es el mismo texto, pero es en otra versión. Porque Dios no es un Dios de desorden. Nosotros tampoco debemos de ser gente desordenada. ¿Cuántos dicen amén? Sino de paz u ordenados. Porque donde hay paz hay orden. O donde hay orden hay paz. El mismo versículo en la versión lenguaje sencillo dice así. Me gusta esta traducción. Porque a Dios no le gusta el desorden. A nosotros tampoco nos debería de gustar. Hay quien se regocija en el desorden. Pero esta traducción dice que a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Y lo que le gusta a Dios es lo que nos debe de gustar a nosotros. Porque tiene sentido, donde hay paz, hay orden. Cuando metes orden en tu vida, en cualquier área de tu vida, hay paz. La verdad es que en el mundo en el que vivimos está sumergido en el desorden, ¿sí o no? Total desorden. El desorden produce muchas cosas: confusión, caos, anarquía. No creo que haya alguien que se atreva a negar que el mundo de hoy es un mundo desordenado. Es un mundo en caos, en confusión, en anarquía. Por todos lados vemos el desorden en las personas. ¿Por qué? Vivimos en un mundo desordenado porque los seres humanos somos desordenados. Hay hombres que son muy desordenados. Hay mujeres que son muy desordenadas. Hay esposos, hombres, varones, esposos que son muy desordenados como esposos. Hay esposas que también lo son. Y hay hijos desordenados. Es obvio. Hay padres desordenados, como papás son un desorden. No saben cómo aplicar la disciplina. Es un desorden como padres. Pues también hay madres muy desordenadas. Una madre consentidora es una madre que provoca el desorden en la conducta de su hijo. Fíjese nada más. Por consecuencia, hay familias desordenadas. Así de simple. Y como los seres humanos formamos familias, y si el desorden es la característica, pues por eso el mundo está en tal desorden. Y luego, como seres humanos que somos desordenados, por ahí a algunos se le ocurre ser político, ser diputado, ser presidente municipal o presidente. Imagínense un hombre desordenado que se ha casado 2, 3 veces, engaña a su esposa, se roba el dinero, nos quiere gobernar. Por eso vemos el desorden que vemos. Un desordenado gobernando a un montón de desordenados. Háganos el favor, pues es un caos este mundo. ¿Sí? Pero en el caso de nosotros va a ser diferente. ¿Por qué? Vamos a ver el orden de Dios en la creación a través de la lectura del libro de Génesis, y vamos a hacer unas aplicaciones para nosotros cada vez que vamos narrando cómo el Señor fue haciendo la creación. Vamos a descubrir que el Dios poderoso y maravilloso al que tú y yo servimos, ¿cuántos sirven a ese Dios? Vamos a descubrir que es un Dios de orden, que hizo todas las cosas en orden, puso todo en su debido lugar. Él ama el orden, bendice el orden, aborrece el desorden. Y nosotros debemos de aborrecer el desorden. Por consecuencia, vamos entrando en el orden. Vamos a Génesis 1, versículo 1. Ahí va a aparecer en la pantalla, o la lee en su Biblia como usted guste. Dice Génesis 1:1, en el principio.
Aquí principio se refiere el principio de la creación visible, o sea, de lo material. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí lo que hay que resaltar es el verbo crear. Creó Dios. El verbo vara, si lo ponen en la pantalla, es un verbo, es con B grande, que significa literalmente crear algo de la nada. Entonces, cuando leemos en el principio creó Dios de la nada los cielos y la tierra. Ahora, crear de la nada, pues es una manifestación del poder que tiene Dios de crear. ¿Sí? Ahora, aquí hay que anotar algo importante. Nosotros como seres humanos nunca vamos a poder crear algo de la nada. Simple y sencillamente porque no somos Dios. Podemos crear una obra de arte, una pintura, una escultura, qué sé yo, y la gente se admira y dice, wow, ¿quién es el creador de esta obra? Bueno, más bien sería el formador o el que plasmó, porque la materia prima ya estaba, nada más la tomó. En ese sentido, nosotros no podemos crear absolutamente algo de la nada, porque no somos dioses. En Hebreos 11, versículo 3, en la traducción en lenguaje actual, dice de esta manera, refiriéndose a la creación de Dios. Dice, hablando de la fe, y nosotros creemos, en Reina Valera dice, y por la fe nosotros creemos que Dios creó, aquí está el verbo crear en griego, que se escribió en el Nuevo Testamento, pero es el mismo equivalente, crear algo de la nada. Y nosotros creemos que Dios creó de la nada el universo con una sola palabra suya. Lo que ahora vemos, que tú puedes ver, tocar, pisar, lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Porque Dios es espíritu, el reino de Dios es espiritual. Antes que el mundo material existe el mundo espiritual, que es el mundo de Dios, la habitación de Dios. Dios es espíritu, no lo vemos, no es materia, es espíritu. Este es el significado de crear de la nada que describe Romanos 4:17, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, salte de tu tierra, de tu parentela, y le hizo una promesa que en su vejez tendría un hijo. Y miren, este es el significado de crear algo de la nada. Romanos 4:17, la Reina Valera dice así, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Se está refiriendo a Abraham, delante de Dios, a quien creyó. O sea, Abraham le creyó a Dios. Dice en esta versión, el cual es Dios, el cual da vida a los muertos, o sea, tiene el poder para resucitarlos. ¿Se acuerdan de Jesús cuando resucitó a Lázaro? Y Él es la resurrección y la vida. El cual da vida a los muertos. Y miren la última frase, y llama las cosas que no son, o sea, que no existen, como si fuesen, como si existiesen. Entonces, Dios le hizo una promesa a Abraham, él la creyó, y antes de que se materializara, Dios ya la tenía en su mente. Nada más habló y se creó de la nada. Ahora, dentro del cristianismo, de unos 30 años para acá, ha surgido una doctrina que en lugar de acercar a Dios a la gente, los aleja de Dios. Porque leen este versículo y no sé cómo lo leen mal, pero llegan a una conclusión equivocada, porque ellos dicen, como dice la Biblia, tú di, ese trabajo es mío, ese carro es mío, esa casa es mía. Llaman las cosas que no son como si fuesen. Esa no es la enseñanza del versículo. El énfasis del versículo es
que Dios es el único que puede crear algo de la nada. Él era el único que podía darle en su vejez a Sara, esposa de Abraham, un bebé. Nosotros no tenemos ese poder, ¿verdad que no? Si tuviéramos ese poder, seríamos dioses. Pero como estamos contaminados con el pecado, todo aquello que pudiéramos crear sería puro desorden, hermanos. Porque eso es lo único que somos capaces de hacer y de crear. Puro desorden. Si no, nada más echemos cada quien un vistazo a su propia vida. ¿Cuánto desorden? ¿Sí o no? Entonces, no, ese no es el sentido del texto. En la versión Palabra de Dios para Todos es más clara la traducción de Romanos 4:17. Dice así en esta versión: así dicen las Escrituras, te he hecho padre de muchas naciones. Dios, que da vida a los muertos y crea algo de la nada, garantizó la promesa y Abraham le creyó. Más claro no puede estar. Entonces, todos aquellos cristianos que han sido desviados, en lugar de acercarlos a Dios, los aleja, porque si yo declaro, si yo confieso, si yo decreto que se haga esto y aquello y que el milagro venga porque yo lo dije, ¿para qué necesito a Dios? ¿Sí o no? Entonces, en lugar de acercarnos a Dios, esa doctrina aleja de Dios. Pero nosotros no creemos de esa manera, creemos como está en la Escritura. Entonces vemos que Dios creó algo de la nada, creó la materia prima con la que Él iba a darle forma, a darle armonía y una extraordinaria belleza, bien adornada. Vea las flores, vea el horizonte, vea las estrellas en la noche, con una extraordinaria despliegue de su poder, de su armonía, de su belleza. Todo lo ordenó así, porque es un Dios de orden. Vamos a Génesis 1:2, al versículo 2. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra, nada más era pura materia prima, estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Desordenada es sin orden. Eso quiere decir desordenado, sin orden. Una persona desordenada es sin orden. Así estaba la tierra, o sea, estaba ahí la materia prima, muchas cosas, pero faltaba poner el orden. Es como cuando usted se cambia de casa, descarga todos los muebles, pero falta darle el toque, ¿sí o no? De acomodar la cama donde va, las lámparas, el refrigerador, todo en orden, y usted se toma el tiempo. Eso fue lo que el Señor hizo. Ahora bien, estaba desordenada y vacía. Aquí la palabra desordenada es la que vamos a estudiar. En hebreo se traduce de la palabra tohu. Ahí está en la pantalla. Tohu es la palabra hebrea que se traduce por desordenada y literalmente tiene varios significados. Entre otros, la tierra estaba desolada o en desorden, pues. Solitaria. No había mucho, que estaba infecunda. Esa palabra describe que no podía producir nada por sí misma. Ahí estaba la materia, pero no había nada todavía. En sentido figurado, dice el diccionario en hebreo, que significa algo que no vale, cosa que no tiene valor alguno. ¿Quién de ustedes compraría un terreno, aunque fuera de 20 hectáreas, aunque se lo dieran a peso la hectárea? ¿Quién lo compraría en un desierto? No hay nada en un desierto. Algo que no vale, cosa que no vale, algo que está en soledad y vacía, como
da una apariencia como de abandono. Bueno, póngame atención. Metafóricamente hablando, la Biblia aplica esos principios a nosotros, porque así estábamos nosotros. El pecado, la maldad nos dejó desolados, en un total desorden, solitarios, infecundos. No podíamos producir nada en nuestra vida que agradara a Dios. Todo era maldad. Nos dejó en un desorden total. Así es como estábamos cuando Jesús llegó a nuestras vidas. Nuestras vidas no tenían ningún valor, no valíamos ni un cacahuate. Estábamos vacíos, infecundos, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero un día llegó Cristo a nuestras vidas. Amén. Yo cumplo años el 2 de noviembre, años en Cristo. El Día de los Muertos yo nací de nuevo, fíjese qué ironía, ¿no? Fue un 2 de noviembre de hace 40 y quién sabe cuántos años, ya hasta perdí la cuenta. Cuando Cristo vino a mi corazón, cuando Cristo llegó a tu corazón, cuando Jesús llegó a mi corazón, en ese día llegó el orden a nuestros corazones. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Cuando Cristo llegó a tu vida, en ese momento se inició el proceso, así como el Señor empezó a acomodar el sol, la luna, empezó a producir la tierra, árboles frutales, el mar empezó a producir peces de todo tipo, la tierra empezó a crear el Señor. Así, de esa misma manera, el día que llegó Cristo a tu vida, metió su mano y empezó a crear cosas buenas en ti. Eso es algo extraordinario. La Biblia, por boca del apóstol Pablo, en 2 de Corintios 5:17, nos lo dice en un texto muy conocido, pero que cobra mucho sentido por el tema. Dice así: de manera, como consecuencia, si alguno, tú o yo, el que sea, si alguno está en Cristo, arraigado en Cristo, viviendo en Cristo, viviendo con Cristo, nueva criatura es. O sea, una nueva creación. ¿Una nueva qué? Creación. De la nada, de lo que no éramos nada, el Señor era el único poderoso para hacer una nueva creación en nosotros, para hacernos nuevas criaturas. Y luego añade: las cosas viejas pasaron. Aquí las cosas viejas se refieren a la manera antigua de vivir, de conducirnos, de pensar, de accionar, de dejar de hacer. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron, son cosas del pasado. De aquí en adelante, desde el momento que Jesús llegó a tu vida, hay una nueva creación que el Señor está formando en ti. He aquí, dice, todas las cosas son hechas. ¿Quién las hace? El Señor en nosotros. Así como fue poniendo orden en la creación, de esa misma manera en nosotros comienza a ordenarnos. Efesios 2:1 nos habla del mismo punto, pero en otras palabras. Dice Efesios 2:1: Él os dio vida a vosotros. Vida, estábamos muertos. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muerto aquí es la muerte espiritual. Teníamos vida física, pero teníamos muerte espiritual. ¿Qué fue lo que nos mató? Nuestros delitos y pecados, los cuales nos dejaron vacíos, desordenados, sin fruto, etcétera, etcétera. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 2: en los cuales, o sea, delitos y pecados, anduvisteis. Noten el verbo en pasado. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Ustedes ya no andan, anduvieron.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo. Todo lo que el mundo dictaba, nosotros lo hacíamos. Todo lo que el mundo hacía, vivía, experimentaba, etcétera, etcétera, nosotros también lo hacíamos. Esa corriente que arrasa a las personas de este mundo, tú y yo seguíamos la corriente de ese mundo. Pero este mundo es gobernado, según el texto, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese siniestro personaje? Satanás. Él fue el primero que quiso meter desorden en el cielo, y Dios lo tuvo que expulsar, porque en el cielo hay orden, y Dios lo tuvo que expulsar y lo echó. Dios no acepta el desorden. Se rebeló contra Dios y produjo desorden, rebelión. Todo el que produce rebelión o se rebela está produciendo desorden, y Dios lo expulsa. Así es que, mis queridos hermanos, la rebeldía debe ser echada de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen así debe ser? Porque la rebeldía te lleva al desorden. Rebélate contra tu patrón, vas a entrar en un desorden financiero porque te va a correr. Rebélate contra tus padres y vas a tener problemas, joven. El Espíritu dice que ahora opera, ahora está hablando en presente, opera, tiene influencia, manipula, trabaja en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son esos? Los que rechazan la luz, los que rechazan a Cristo, los que no quieren entrar en el orden de Dios, los que dicen yo hago lo que me da mi gana. Versículo 3. Entre los cuales, como los hijos de desobediencia, también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza contaminada por el pecado, de nuestra naturaleza caída, haciendo la voluntad de la carne. O sea, lo que queríamos, lo que la carne pedía, pues órale, ¿verdad? Y de los pensamientos. Hay un dicho por ahí mundano que dice, cada cabeza es un mundo. Es verdad. O sea, cada quien piensa lo que quiere. Es una libertad que Dios nos dio. Pero cuando nosotros decidimos pensar como Cristo piensa, entramos en el orden. Dejamos de pensar como Cristo piensa y entramos en el desorden. Y Dios aborrece el desorden. Pero así vivíamos, siguiendo la voluntad de la carne, los pensamientos. Y éramos, otra vez pasado, por naturaleza, hijos de ira, del enojo de Dios, merecedores del enojo de Dios, del castigo de Dios, lo mismo que los demás. Pero ahora en Cristo Jesús somos hechos nuevas criaturas. Estábamos desordenados y vacíos, y de ahí nos tomó, no valíamos nada, pero nos tomó. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Gracias a Dios. Seguimos, Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entiéndase, las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, la cubrían. Bueno, en sentido metafórico, así nosotros estábamos también, desordenados, vacíos, y las tinieblas que oscurecían la tierra, en sentido figurado, las tinieblas, cuando habla de tinieblas es la maldad, el pecado, la oscuridad. Nosotros cuando estábamos en tinieblas no éramos capaces de ver a Dios, no éramos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo. A lo bueno le llamábamos malo. Si no, acuérdense, ¿cuántas veces han oído esto? Alguna por allí que una lucecita se le prendía allí a alguna mamá y le decía a su hijo, oye hijo, ya oí que andas de loco, hijo. ¿Cómo? ¿Qué te dijeron, mamá? Pues tienes a tu esposa y a tus hijos y que te vieron con otra mujer.
¿Qué es eso, mijo? Como que una lucecita ahí de la mamá. Ay, mamá, pues así son todos. O sea, no le entra. No, hijo, pero vas a dañar el corazón de tu esposa. Puedes destruir el corazón de tus hijos. La familia se puede romper en 1000 pedazos. Ay, mamá, ¿a quién le dan pan que llore? Pues se me andaba ofreciendo la señora. Pues ni modo de decirle que no. O sea, no es capaz de ver por las tinieblas que tiene en el cerebro, en el corazón, en los ojos espirituales. No alcanza a ver. Un desorden que provoca todo eso, un caos. Al rato la esposa se da cuenta y bueno, es probable que algunos de ustedes hayan vivido esa experiencia ya. ¿Qué se creó? ¿Orden? Puro y vil desorden, hermanos. ¿Por qué? La respuesta nos dice la Biblia, 2 Corintios 4:4. En los cuales, o sea, en los hombres, los seres humanos, el Dios de este siglo o de este mundo. ¿Quién es el Dios de este siglo y de este mundo? Satanás. ¿Qué hizo Satanás? ¿Cuál es su función? Una de sus tareas: cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegar aquí significa en el griego llenar de tinieblas. Porque cuando hay una espesa tiniebla, una noche oscura donde no hay luz, no puedes hacer muchas cosas, no alcanzas a ver. Cuando tú en la noche tomas tu auto, tienes que prender la luz. ¿Sí o no? Para poder ver. Entonces lo que hace Satanás es llenar de oscuridad. Lo que hizo fue llenar de oscuridad nuestras mentes. Y eso es lo que sigue haciendo en las mentes de muchos. Cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, de los que todavía no aceptan a Jesús. En el caso de nosotros, pues a nosotros se nos ha despejado el entendimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la luz llegó y disipó las tinieblas. Entonces Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando tú entras a tu casa en la noche, está todo apagado. Ya casi por inercia lo primero que haces es prender la luz, ¿sí o no? Para poder ver dónde pisas, y más si tienes escaleras al principio. Porque la luz disipa las tinieblas, la luz disipa la oscuridad. Cuando llegó a nosotros, o sea, abrimos, Dios en su misericordia, cuando escuchamos el evangelio, tocó nuestro corazón, abrimos el corazón, nuestra mente, nuestra vida, y entró la luz espiritual. Y empezamos a ver las cosas como realmente son. Y fue cuando nos dimos cuenta que éramos de lo peor, que no valíamos nada, que éramos viles pecadores, que estábamos vacíos, desordenados, sin sentido, sin propósito en esta vida. Pero cuando llega Jesús, llega el propósito a nuestras vidas, llega la luz, llega el entendimiento, llega el discernimiento, la luz del evangelio. Entonces, cuando alguien recibe el evangelio de la luz o la luz del evangelio, es cuando entra en orden, porque Cristo, que es la luz del mundo, habita en nuestros corazones. Seguimos en Génesis 1:3, en la tercera frase. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, igual que nosotros, pero sucedió algo en la creación, allá milenios atrás. Y dijo Dios, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada, sin fructificar, desolada, sin valor alguno. Todo era un caos. Las tinieblas cubrían la tierra. Y de pronto habló Dios y dijo Dios. Dijo Dios. Fíjate el poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando alguien se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, tengo un familiar enfermo? Dijo: ¿dónde está? Dice: no vayas. Dice: nada más di la palabra y mi siervo sanará. Era un centurión.
nada más di. Una vez Jesús les dijo a sus discípulos, a los que lo seguían: ustedes me siguen porque ayer les di de comer. Me siguen no por mí, no porque me aman a mí, sino están buscando lo mío, no me buscan a mí. Hay que tener cuidado, hay que buscarlo a Él, no lo que nos da. Nos da cosas, todo don perfecto, toda dádiva, Dios nos la da. Todo don perfecto viene de Dios. Pero no sigamos al Señor por lo que nos da, sino por lo que Él es. Entonces les dice: ustedes me siguen porque ayer les di de comer. Y empezaron a irse. Ya no los descubrió. Entonces se fueron y se quedaron nada más sus discípulos. Y Jesús les dijo: ¿ustedes qué? ¿También se quieren ir? Y Pedro le responde: no, Señor. Él había entendido y dijo: no, ¿a quién iremos si solamente tú tienes ¿qué? Palabra de vida eterna. Nosotros solemos decir: el Señor me dio una palabra que estaba ahí en la Biblia, pero que según la necesidad, en ese momento cuando nos fue dada esa palabra, la sentimos como que brincó, ¿no? Y sentimos el aliento, la fortaleza, o recibimos la sanidad, qué sé yo. Cuando Dios habla, no cuando nosotros hablamos. Él es el único que crea algo de la nada. Y dijo Dios: sea la luz. Nada más dijo eso: sea, que exista la luz, que sea la luz. ¿Y qué sucedió? Y fue la luz, así de simple. Y sucedió, y de la nada vino la luz. Entiéndase, sol, que es el que produce la luz. Ahora, en sentido metafórico, así como nosotros estábamos como la tierra, cuando Jesús llega, vino la palabra, habló el Señor, y Cristo, la luz que alumbra todo ser, nos iluminó y nos hizo nuevas criaturas. Ahora podemos ver las cosas con claridad. ¿Por qué? Porque su luz alumbró nuestros corazones. Nuestro entendimiento se vio alumbrado y comenzó el Señor a ordenar nuestras vidas. No sé cuántos de ustedes han entrado a este auditorio cuando no hay nada ni nadie, cuando no hay reunión, pero está totalmente oscuro. Si usted se fija, no tiene ventanas por donde entre la luz. Pero a veces que yo ando por aquí, a veces como el otro día necesitaba agarrar algo allí de video, un cable, algo así necesitaba yo, y entré por esa puerta, pero es totalmente oscuro. Entonces yo llamé a alguno de los de mantenimiento, le dije: oye, enciéndeme las luces, porfa. Ya corrió allí con una lamparita y se subió allá donde están los apagadores y prendió la luz y se hizo la luz. Entonces ya pude caminar, ya pude ver, pude irme directo y buscar y encontrar, porque la luz llegó para que yo pudiera ver. Es exactamente lo mismo, hermano. Por eso, nosotros que ahora tenemos la luz, debemos de tener mucho cuidado de no traspasar el límite y brincarnos a las tinieblas, porque estos nos alejan de Dios. Fíjate lo que dice en Efesios 5:6. Ahora que somos nuevas criaturas, que tenemos la luz, que podemos distinguir entre lo bueno y lo malo, Pablo dice: nadie los engañe. Pregunta: si dice esto, ¿será porque existe la posibilidad de poder volver a ser atrapado por las tinieblas? Es obvio, si no, no existiera la advertencia. Nadie os engañe con palabras vanas. Aquí la palabra vana significa vacías, que no producen vida. Pueden sonar bonito, como hablan los motivadores, ¿verdad? El poder está en ti, tú puedes, nada más decídete. Tú habla con un lenguaje mental positivo y verás cómo cambia a tu alrededor todo. Pues si así fuera, este mundo sería diferente, porque todo el mundo hablando, todo bien, bueno, campeón, quién sabe cuánto, y sigue el desorden. Algo está mal allí, porque son puras mentiras. Por eso,
No se dejen engañar con palabras que no sean palabras que no dan vida. Pueden sonar bien, filosofías, pensamientos. No se dejen engañar, porque, aquí viene la razón, porque por estas cosas viene la ira de Dios, el enojo de Dios, el castigo de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Quiénes son ellos aquí? Los hijos de desobediencia. Por eso tú y yo, que ahora somos luz, porque tenemos la luz, Cristo es la luz, y ahora somos luz del mundo, por eso es que tú y yo, hermano, debemos de saber escoger nuestros amigos. Yo seguido escucho cristianos que dicen cosas como esta: pues yo no sé, pastor, pero mi mejor amigo o mis mejores amigos no son cristianos. Ah, caray, algo anda mal allí, porque ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Ninguna. Eso no significa que no tengamos tratos con ellos para eventualmente compartirles, no, sino que convivamos, que intimemos. Ay, tú eres mi mejor amigo. Imagínate, tu mejor amigo, un hijo del diablo. Tu mejor amigo, un hijo de las tinieblas. Algo anda mal en ti. ¿Qué buen consejo te puede dar un hijo de desobediencia? A ver, dime. Si estás cegado por Satanás. Sin embargo, un hijo de la luz, cuando tú le dices: fíjate que estoy teniendo problemas con mi esposa por esto y esto otro, un hijo de la luz siempre te va a decir: pero no pienses en divorcio, no pienses en esto, trata de arreglarlo. El hijo de las tinieblas, el hijo de desobediencia te va a decir: déjala, vieja esa ya, ¿para qué la quieres, hombre? Hay otras, mira, tú todavía tienes pinta de que las puedes, demuestra que las... ¿Estos son tus mejores amigos? Te van a arrastrar, te van a llevar con palabras vanas. Por eso dice: nadie los engañe por palabras vanas, con palabras vanas, sin fruto. No seáis pues partícipes con ellos. Partícipe significa que tengas compañerismo. Versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas. Ahí está. Mas ahora, ¿qué somos? Sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Por qué? Porque Dios habló su palabra y te dijo al corazón: sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. Y comenzó el orden en tu vida, porque la luz nos deja ver. Ahora, hay intensidad de luz. Mientras más tengamos de Cristo, más luz tenemos. Tú puedes usar... Hay gente que usa, bueno, a mí me ha tocado, no sé, ¿verdad? Eventualmente tengo algún recuerdo por ahí de haber entrado a algún lugar, alguna casa, qué sé yo. El otro día entramos a un restaurante y íbamos como 5 matrimonios, era en el Congreso de Matrimonios, y entramos al restaurante y nos dieron las cartas. Entonces, cuando empezamos a ver los menús, pues no podíamos, no se veía. La luz era tan débil, tan tenue, pero todos traemos esta cosita y pues todos hicimos así casi prendimos el foquito, la lamparita que tiene para poder ver. Y en eso llega el mesero y dice: ya ordenaron. Oye, y si no trajéramos teléfono. Oye, ¿qué onda? Yo le dije: pues ¿qué no piensan tantito? No se ve. Pero hay quien pone en su sala un foquito de 10 watts por ahorrativo, dice. No, bueno, pues es que a menor intensidad de luz, menos visibilidad. Pero cambia ese foquito de 10 watts de tu sala o de tu cuarto, pon uno de 50 y de esos ahorradores que te dan lo de 100 watts. Y verás cómo cambia y dices: ay, se ve remugroso. Claro, porque la luz te permite ver ya. Pero la debilidad de una luz
No, escúchame bien, ahí está la luz de Cristo, pero puede aumentar los watts, ¿me entienden? Para que haya más luz. Ahora, a mayor intensidad de luz en un cuarto, menos tinieblas. Se expone el desorden y lo puedes ver para poner orden. A menor luz del Evangelio en tu vida, difícilmente puedes ver algunas cosas. Hay algunos que tienen su foquito espiritual de 5 watts. Pues son cristianos, vienen a la iglesia, pero no les cae. Incluso están en la predicación y dicen, ay, eso está bueno, pero no le entiendo. A veces se me acerca la gente y dice, ay, mire mi niño, él es mi niño. Y luego me dicen, a veces los niños me dicen, yo lo escucho, yo lo veo en la televisión, dicen. Y siempre les pregunto, a ver, ¿tú me ves ahí en YouTube? Dice, y hasta en mi celular, dice. Y fíjate, un niño, yo le digo, a ver, dime la verdad, ¿entiendes lo que dijo? Y siempre me dicen que sí. Hay gente adulta que me dice, yo lo veo en YouTube, pastor, yo lo veo en la televisión, acá en mi país lo pasan agarran los videos y los pasan en la televisión. Y les hago la misma pregunta. Les digo, ¿y entienden lo que enseño? Porque yo estoy interesado en que me entiendan lo que explico, si no tiene sentido. Y me dicen, bueno, hay algunas cosas que sí, otras no. Y los niños sí. ¿Por qué? Porque tienen su foquito de 5 watts. Vaya subiéndolo para que usted pueda ver el desorden que hay en su vida, el polvo que se ha acumulado ahí en la alacena o en el estéreo, qué sé yo, pues ya ni se usan los estéreos. Y usted pueda limpiar a mayor luz de Cristo, menos tinieblas, más limpieza y más orden. Denle un aplauso al Señor. Amén. Porque estoy en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego dice algo bien interesante, andad. Andad en el griego es una palabra muy interesante, es la palabra peripateo. Peri significa alrededor, es como el periférico. Un periférico siempre rodea una ciudad, ¿sí? Entonces, peripateo, pateo significa, habla de pies, de andar, ¿sí? Entonces, por eso está bien dicha la palabra patear. Ok, peripateo, o sea, andad como hijos de luz, o sea, andad como en el periférico, alrededor de las cosas que tienen que ver con un hijo de la luz. Fíjese, hace rato un hermano que está por ahí me contó algo. Él es fotógrafo, entonces lo contratan para bodas, etcétera. Y me dice, pastor, fíjate que ayer fui a unos 15 años, dice, me contrataron pues para tomar fotografía, toma video, etcétera. O sea, es profesional en eso. Dice, y resulta con que era una quinceañera cristiana. Y en eso estaba pues yo trabajando, dice, acomodando mis cosas, y llegó un señor. Y dice, y alguien dijo por allí, mira, ya llegó el pastor. Dijo, pastor, entonces vi que estaba ahí queriendo conectar algo, no podía, y yo me acerqué, dice, ¿necesita algo, pastor? Ay, hermano, pues fíjese que no puedo arreglar. Total, ya le ayudó, y arreglaron las cosas. Y empezó la ceremonia, y empezó a dar su enseñanza. Y le dijo, mira hija, le dice a la quinceañera, tú eres joven, tú debes mira, le dice, el baile, la copita, puedes disfrutarla en esta vida, pero que Dios sea el primer lugar en tu corazón. Y dice el que me contó, que aquí está oyéndome, dice, caray, ¿qué dijo el pastor? Y le dijo a su esposa, ¿qué dijo? Pues eso que oíste. Ay, qué raro, qué raro. Al terminar,
la ceremonia se acercó con el pastor. Oiga, pastor, escuché mal. O sí lo dijo. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Es que usted le dijo a la quinceañera: mira, la copita y el baile lo vas a disfrútalo. Dices: no, sí le dije. Sí, pues son jóvenes, hay que dejarlos que bailen, que tomen. Pobres ovejas que están con ese pastor. Imagínate esas tinieblas, por el amor de Dios. ¿Se fijan cómo aún puede haber pastores que tienen un foco de 5 watts? Por un lado le dice algo bueno, que Dios sea el centro de tu vida, y por otro, pero pues al rato pues va a llegar la sonora. Y sí, dice que llegó y estaba todo reventado, y sacaron las botellas los hermanos y a chupar y a bailar. Claro, tú le dices: oye, espérame, ese es de las obras de las tinieblas. Te va a decir: no seas religioso. ¿Eso es ser religioso o andar en la luz? Porque tienes más luz en tu mente, en tu entendimiento, en tu corazón. Dios dijo a los antiguos: hay de aquel que a lo bueno le llama malo, y hay de aquel que a lo malo le llame bueno. Qué triste, qué triste. Pero la instrucción es: andad como hijos de luz. Pero sigamos Génesis 1:4. Y vio Dios, o sea, acuérdense que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Versículo 4. Y vio Dios. ¿Qué vio Dios? Que la luz era buena. Digan todos: la luz era buena. Fíjate, vio Dios que la luz era buena. La palabra buena aquí tiene la idea de que no hay absolutamente nada que sea mejor que lo que Dios creó aquí. Para que usted me entienda, todo lo que Dios ofrece o lo que Dios te ofrezca, no existe en este mundo nada mejor. El mundo, Satanás, las mismas personas te ofrecen cosas que para ellas son buenas, pero como están llenos de tinieblas, no tienen esa capacidad de discernir. En otras palabras, todo lo que Dios da, no hay absolutamente nada ni nadie que te pueda ofrecer algo mejor que lo que Dios te da, algo mejor que lo que Dios hace con tu vida, algo mejor que lo que Dios hace con tu familia. No hay absolutamente nada. O díganme, ¿qué ha inventado el hombre que sea mejor que el sol? No, pues que la energía, ¿de dónde la agarran? Del sol. No, pues sí, pero ya estaba. Nada más unieron la materia química o los elementos, qué sé yo, pero ya estaba. Entonces Dios dijo que la luz era buena. Dios es bueno, hermanos. Y todo lo que Él hace, mira, todos, escúchame bien, todos, absolutamente todos los mandamientos de Dios son buenos.
Si Dios te dice, hazlo así, porque eso es lo bueno. Ese es el buen consejo, no hay otro consejo mejor. Todo lo que Dios hace es bueno. Todos los mandamientos tienen la intención de parte de Dios, al ser dados a nosotros, para meternos en el orden. Todos, el que tú piensas ahorita, no matarás. Bueno, mata y verás el desorden que se provoca. Heridas en los deudos del asesinado, tú en la cárcel, puro desorden. Pierdes el trabajo, tu esposa tiene que trabajar. Es que se me puso el brinco y yo soy de Jalisco y no me rajo. Pues ya estás bien rajado, cuate. Y en el bote, en medio del caos. ¿Por qué? Porque no atendiste al mandamiento. ¿Saben que la palabra orden, o sea, me dio una orden? Toda orden bien dada, en este caso de parte de Dios, es para meter en el orden. O sea, una orden que Dios nos da, un mandamiento, es para que caminemos en el orden. No robarás, no andes chismeando, sé generoso. Todos los mandamientos de Dios llevan el propósito de meternos en el orden. Desobedecemos los mandamientos de Dios y entramos ¿en dónde? En el desorden. Por eso es que decimos que la obediencia trae bendición. Es cierto, los muros de Jericó no cayeron porque gritaron, ¡ah! No, cayeron porque obedecieron. Antes de gritar, obedecieron. El gritar fue el resultado de obedecer. Van a dar 7 vueltas y al séptimo día gritan. Pues eso suena bien fuera de lo normal, ¿no? Pero ellos obedecieron. ¿Qué fue lo que activó la manifestación del poder de Dios? La obediencia, no el gritar. Y hay cristianos que son bien desobedientes, bien desordenados, pero vamos alrededor de la ciudad a gritar para que se caigan las murallas del narcotráfico. ¿Han participado en alguna de ellas? A lo mejor. ¿O han oído algo así? Sí, eso es lo que prevalece. Yo les he contado que una vez, pues que vamos al centro, y se pararon algunos hermanos, ¿no? Ahí enfrente de la catedral. Yo declaro que se caiga la catedral, y de eso hace como 35 años y sigue en pie, y hasta la siguen restaurando. ¿Y qué pasó? No, pues es que gritaron y se cayeron los muros. No, hombre, ese no es el punto es la obediencia. Porque Dios, la obediencia produce orden, y a Dios le gusta el orden, y orden es sinónimo de bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Entra en el orden. A ver, del tema de la miniserie que les di sobre el pensamiento de Jesús sobre el dinero, manéjelo conforme al pensamiento de Dios y usted va a verlo. Bendición asegurada, hermano. Haga como usted quiera, hágale caso a aquel, o sea codo, sea agarrado, no sea generoso, y va a ver, usted va a seguir en el caos financiero. Siempre va a estar endeudado, nunca le va a alcanzar. Pero manéjelo conforme al pensamiento de Dios, conforme a su palabra, y usted entra en el orden. Porque el pensamiento de Dios, los mandamientos del Señor Jesús, son para meternos en el orden en las finanzas. Algunos tienen tal desorden que le dan más a los bancos de los intereses que pagan que lo que le dan a Dios en ofrendas. Ese es un vil desorden, debería ser al contrario, hermanos. Un hermano me dijo, ay hermano, dice, ahora sí, como que le prendió un reflector de luz así de 1000 watts. Dice, ay sí, qué vergüenza tengo, me dijo. Ahora con el tema ese que yo les di en semanas pasadas, qué vergüenza tengo. No, yo le doy ahorita en intereses como el 30%, dice, de lo que yo gano. Híjole, pues eso es un desorden de tus finanzas, ¿verdad? Dice, ay hermano, ¿cuándo empieza la serie del orden de Dios? Porque nomás nos ha dicho.
Pues tranquilo, tranquilo, y aquí estamos ya. Entren en el orden de Dios. Entremos, dijo el otro. Yo tengo más de 40 años ordenando mi vida, hermanos. Y yo puedo decirles, obedece, entra en el orden de Dios y Dios tiende su mano, derrama su gracia, su sombra te cubrirá. Ahí, esa es la palabra. Y vio Dios que la luz era buena, dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios la luz de las tinieblas. Cristo, la luz del mundo, es lo mejor que Dios pudo habernos dado. Amén. Miren lo que Dios hizo en nuestras vidas. Comenzó a separar la luz de las tinieblas y comenzó a ordenar nuestras vidas. Para que tuviera sentido la creación, empezó a separar, dijo, sea la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas. Vean lo que dice 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6. En la versión al día, la voy a leer este texto. Miren cómo dice, El mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, o sea, en referencia a Génesis, que acabamos de leer. El mismo Dios, es el mismo, no ha cambiado. El que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que se hizo luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria de Dios, tal como brilla en el rostro de Cristo. Por eso dijo, ustedes son luz, ahora ustedes deben de brillar la luz de Cristo. ¿Cómo? Pues en nuestra conducta, hermanos, en nuestra vida. Fíjate lo que dice Colosenses 1:12. Dice así, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos, nos capacitó, formó todas las condiciones para algo, para participar de la herencia. ¿A cuánto les gusta una herencia? Pues ya hablamos de eso cuando hablamos del dinero. Hay una herencia material que sirve de algo, que nos puede dejar nuestros padres o puedes dejar a tus hijos. Pero hay una herencia espiritual que es la que nos da Dios, que es eterna y es más, esa es invaluable. Y en esa herencia es la que nos debemos enfocar en nuestra vida. Y aquí dice que nos hizo aptos para... participar de la herencia de los santos en luz, o sea, de los hijos de la luz. Se nos deja una herencia espiritual. Versículo 13, en el cual, o sea, Dios el Padre, nos ha librado, nos ha separado de la potestad de las tinieblas. ¿Se acuerdan que Dios separó la luz de las tinieblas? Nos ha librado, nos ha separado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, o sea, el reino de la luz. Entiéndase, el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios no es material, es espiritual.
Donde hay un rey, un reino, hay un rey, ¿cierto? Donde hay un rey, hay súbditos. Donde hay súbditos y un rey, hay un orden. El rey gobierna para traer bienestar a los habitantes de su reino. ¿Me estoy explicando? Bien. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas. Nuestro gobernante, nuestro rey era Satanás. Pero ese no bendice a nadie. Ese mata, destruye, divide, te lleva al caos, al desorden. Pero una vez que llegó la luz, el Señor comenzó a ordenar todo y separó la luz de las tinieblas. O sea, nos trasladó al reino de su amado Hijo. En ese reino, como en cualquier otro reino, como en cualquier país donde hay gobierno, hay leyes que rigen a los habitantes de ese país o de ese reino. ¿Sí o no? México es un país regido por una llamada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos rigen, nos gobiernan. ¿Sí? Bueno, el reino de Dios, su presidente, si lo quiere poner en términos actuales, o su rey es Jesús. Él tiene un código de leyes para los habitantes de su reino. ¿Quiénes son esos habitantes? Díganlo fuerte, con convicción. Entonces nosotros debemos de vivir en ese reino siguiendo y obedeciendo las leyes del reino de los cielos. Por ejemplo, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Esa es una ley del reino. Si no perdonas los pecados al que te ofendió, tampoco mi Padre te va a perdonar. Esa es una ley del reino. Ahora, obedécela y Dios te bendice. Estás en el orden. Si tú dices, yo vivo en el reino de Dios, el Señor es mi rey, y lo cantamos, pero no obedeces las leyes del rey, estás en desorden. Porque tu amargura al no perdonar te lleva al desorden. Tu falta de sabiduría para manejar tus finanzas te lleva al desorden. Entonces hay algo allí que tienes que ajustar, que tienes que permitir que Dios le ponga la mano, pero tú disponte para que Él siga ordenando tu vida. Pero tú también pones tu parte en entrar en el orden de Dios. Perdona lo que por tantos años no has querido perdonar y vas a ver cómo entras en una paz que llegas a la conclusión de decir, ¿y por qué me tardé tanto? Estoy disfrutando esta paz. Claro, porque meterse al orden produce paz. ¿Por qué creen que no hay paz en nuestro país? ¿Por qué creen? Porque somos un montón de desordenados, por eso. Como colectividad, como país, pero en lo individual, comienza a entrar en el orden de Dios y tú vas a empezar a experimentar todo esto. Paz en medio de la tormenta, contentamiento en medio de lo poquito, contentamiento también en medio de lo quizás un poquito más, gozo y paz, orden, porque Dios ama el orden. Versículo 5, Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz. ¿Cómo lo llamó? Dígalo fuerte. ¿Cómo le llamó Dios llamó Dios a la luz? ¿Cómo lo llamó? Día. Y a las tinieblas, o sea, separó la luz de las tinieblas y las llamó noche. Dice que fue la tarde y la mañana de un día en el orden de su creación. Ahora, metafóricamente, pongan atención, cuando la Biblia habla del día donde reina la luz, se refiere a la manera correcta y ordenada de vivir. Vivan como de día, dice la Biblia. Pero cuando habla de la noche en la Biblia siempre es en sentido metafórico en el Nuevo Testamento y se refiere a la vida desordenada que antes vivíamos. Vamos a ver un texto, Romanos 13, versículo 12. Fíjate lo que dice.
La noche está avanzada. Aquí es metafórico. La noche está avanzada, no es literal. La noche aquí se refiere a la maldad del mundo, que cada vez se multiplica más y se manifiesta de una manera descarada. La noche está avanzada y se acerca el día. O sea, cuando la luz, el sol aparece, se refiere a la venida de Jesús, que es el sol de justicia. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, no tan como día y noche en el Nuevo Testamento. Eso que Dios llamó a la luz le llamó día y a las tinieblas noche. Esa separación metafóricamente en el Nuevo Testamento tienen esa implicación de lo bueno, de andar en lo correcto, en el orden, que es la luz, y las tinieblas, que es el desorden. Miren, les voy a leer los mismos dos versículos, Romanos 13, 12 y 13, en la versión en lenguaje sencillo, y vean cómo lo traduce para mayor claridad y entendimiento en la explicación. Dice en la versión lenguaje sencillo: ya casi llega el momento, dice, o sea, de que Cristo venga. Está amaneciendo, son como las 4 de la mañana, la noche está avanzada, la maldad está desatada, el desorden. Vean el país de Chile, no solo Chile, vean un montón de países, y el nuestro para no ir tan lejos. Ya casi llega el momento, dice, así que dejemos de pecar. Yeah. Khi say anh thường hay nhắc về em, mong khỏa lấp những u tối, khoảnh khắc về đêm nghe lại bài ca ngày xưa cũ. Ta hát về nhau nhớ những giấc mơ ta từng ước, to tát về sau. Và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình, thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi em, nào ai giỏi mà đủ tính tình, chẳng thể vươn tới được cảnh cao dù anh có nhã ý trèo. Trong cơn say mọi thứ cuồng quay, anh trở thành gã chí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vắng nàng ngón tay xám vàng vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung ký xưa nồng ấm, bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cô sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố sáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì choáng váng để xứng đáng ướt mi nhau. Đêm thâu anh đâu muốn nỗi buồn cứ dậy thêm đâu. Tên nhau anh cố gắng không nhớ để mà quên đau. Đào sâu trong ngàn điều muốn nói nhưng chẳng nên câu. Bao lâu để tổn thương phai mở đi những vết dấu. Vì sao thiếu em đời tôi như bài văn thiếu ý. Vì sao chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì dại khờ. Khi con tim cần người không phải người cần dại khờ. Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất. Vội vàng mang ưu tư vào nhạc cất. Vội vàng tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất. Tương tư chiều cuốn cuộc đời theo hướng mặt trời xa đi. Tương tư chiều mà kỷ niệm ôi còn gọi ta chi. Biển tình dù bao la nhưng mặn chát đắng. Và biển anh không xứng là biển xanh, nhưng anh muốn em là bờ cát trắng. Yêu là xuống cả địa ngục vì đã chót tin như là xuân diệu. Yêu là chết ở trong lòng một ít.
porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. O sea, andemos de día y no de noche. Versículo 13. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo. Sujetar todo eso, controlarlo, dominarlo, y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas. ¿Oyeron eso? La quinceañera y el pastor. Fíjese que me da vergüenza, porque es un colega, me da pena, pero tengo que decirlo. Dios aborrece eso. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, o sea, en esas fiestas. No seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Andemos como de día. ¿Cuándo es cuando la maldad se desata? ¿En el día o en la noche? Es bien fácil entenderlo. Todos bien portaditos en los trabajos. Pero empezó desde el viernes en la noche. Centro nocturno. Es que en la noche todos los gatos son pardos, dicen. O sea, es difícil ver en la noche. Pero en el día, una cuadra, si tienes buena vista, puedes distinguir a alguien. ¿Y en la noche? No, pues se desata. No, dice, no seamos como los que viven de noche y hacen sus maldades de noche. Nosotros somos del día. Dios está separando la luz de las tinieblas. Vámonos al final. Génesis 1:6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Pon atención, separe las aguas de las aguas. Aquí pues entiende los continentes, todo eso, ¿no? La tierra y luego las aguas, y se separaron. Ok. E hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. O sea, separó las aguas de las aguas, acomodando todo hermosamente, maravillosamente, poniéndole un orden. Y ahora tú vas a Puerto Vallarta, vas a Cancún, aquí tenemos lugares bien bonitos y dices, wow, ¿verdad? Vas acá a Los Cabos, el Mar de Cortés, dices, híjole. Antes de que se fuera Raúl de misionero a Inglaterra, pues él era el pastor en Los Cabos y en La Paz, y cuando iba, me dice, te voy a llevar a una playa que es playa virgen, me decía. ¿Otra? Dice, no, hombre, aquí hay para aventar para arriba. Pues a ver, vamos. Y me lleva, no, increíbles, hermano. Lo único que cuando llegábamos y veíamos aquello, todos decíamos, qué grande es Dios. Esa era nuestra expresión. Llegaba otra gente y decía, ay, qué chido. Pero nunca le dieron gloria a Dios. O sea, nosotros podemos ver más allá, vamos al Creador. Dijimos, ¿cómo se le ocurrió? Mire, yo tengo unas orquídeas ahí que incluso ya las he multiplicado y ahorita están floreando. No, es una cosa bellísima. Hay una que parece que tiene un bebito, parece un niñito. Pues, híjole, Señor, ¿cómo se te ocurrió semejante belleza? ¿No le dan gracias a Dios? Necesitamos aprender nosotros a separar las aguas de las aguas, lo bueno de lo malo, acomodar todo en su lugar. Hay agua pura, hay agua limpia, pero también hay agua sucia y contaminada. Y ninguno de nosotros en su sano juicio sale después de una lluvia a beber de un charco, ¿verdad que no? Porque cuando menos todavía el sentido común nos dice, pues no le tomes. Pero miren, ¿han oído hablar del Chicharito? Es mi perro, es mi mascota, así se llama, así le puse Chicharito. Y cuando le llamo la atención, que deja de ladrar o no te metes ahí, le digo 14. Es en serio, ¿eh? Y entiende. Bueno, el que entiende, entienda. Pero el otro día, hermanos, yo le pongo ahí sus croquetas, le puse su agua limpia
Y le dije, órale, porque lo vi como que tenía sed y miré, ya no tenía. ¿Y sabe qué? En lugar de venirse al agua limpia, fue donde había una maceta que tiene una base y ahí se acumulaba el agua de la lluvia toda negra con la tierra. Pues no llegó ahí, le tocó Chicharito. Después dije, bueno, es animal. Hermanos, nosotros no somos animales para andar bebiendo de las aguas contaminadas del mundo, por el amor de Dios, hermanos. No se tome cualquier agua que el diablo le ofrezca, que su amigo, que el mundo. Por eso deje que la luz del Señor le ilumine. Tenemos que aprender a separar el agua sucia del agua limpia. Y hay una escritura, y con esta termino, Santiago capítulo 3 versículo 2. Santiago 3:2, donde nos pone este ejemplo, pues metafóricamente, y nos da mucha luz para el entendimiento. Santiago 3 versículo 2. Dice Santiago, aquí el tema es de la lengua, o sea, no del miembro como tal, sino de lo que hablamos. Dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Cuántos reconocen eso? Ok, vamos bien. Luego hace una pregunta en esta versión. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Pregunta Santiago. ¿Quién entonces es una persona madura? Y él responde, una persona madura es aquella que es maduro solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo, podemos domarlo y hacer que nos obedezca. Le ponemos un freno en la boca, se lo suelto, pues camina, lo retraigo y se frena. Podemos domar al caballo. Algo parecido pasa con los barcos, dice. Por grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlar ese barco con un timón muy pequeño. ¿Los han visto, no? Y ahí va, la nave inmensa y le mueve. Dice Santiago en el versículo 5, lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo. O sea, repito, no se refiere tanto al miembro físico, la lengua, no, sino a lo que hablamos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que de toda palabra ociosa que hablemos daremos cuentas en aquel día? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijo Jesús que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. O sea, si no tuviéramos lengua, no podríamos pronunciar las palabras. Cách em đi qua cái khẳng lãng mạn như thi ca khiến anh chẳng nhớ được gì cả, chỉ chút vừa vã anh ghi và anh không biết được là đôi mình còn gần bên nhau bao lâu nữa. Nhiều lúc anh nghĩ hay thôi mình có lẽ là đừng yêu nhau nữa, vì cãi vã nhiều quá anh mệt lắm, chia tay nhiều quá anh mệt lắm, tất cả ở em đều mệt lắm. Nhưng rồi thời gian cũng hết năm, em thì vẫn ở đó, vẫn nắm chặt tay, vẫn kể môi sát môi. Anh thì vẫn như vậy, vẫn nghệ sĩ nghèo chỉ có lời hát thôi. Em à, người ta mất nhau trong 2 tuần và ta xa nhau cũng 2 lần. Anh không có phải thằng khờ, cũng biết trái tim đâu đó đã phai dần. Phải cần một sự liều lĩnh để thấy mình còn luyến thương nữa không. Mình sống với nhau như vợ chồng, nhưng tình thế này thì chưa giống. Bài nhạc anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có đến trước. Dành khi người mới còn chưa mong, như anh từng là người đến trước. Khi đắng, khi ngọt, hạnh phúc song hành như chén thuốc. Em à, đầu em lúc nào cũng lơ
đơn giản, em ca từ anh chỉ mộc mạc, không cần quá nhiều điều cao siêu. Mọi thứ bắt nguồn từ gốc gác, không phải bông đùa hay chốc lát, càng không tự nhiên mà bộc phát. Là bao nhiêu ngày tháng suy tư và thể trạng anh dần hốc hác. Em hâm em ngu si, anh âm thầm như cu ly, chỉ biết yêu em không chủ ý. Dù em nhạt nhẽo chẳng thú vị, khóe mắt của em là vũ khí, nhìn em vui vẻ đã đủ cười. Không dám xa đi sợ em lạc, thằng khác nó tát cho ngu người. Nghe này, đây không phải nhạc của anh không lãng mạn thế này, không lấy từng tháng với nhạc của anh dành từng giây cho em đến khi mái tóc ngả bạc của xanh. Anh cũng không bệnh phải sống đến khi em nằm cạnh xác của anh. Yêu em là cách con tim anh tập đau, là cách linh hồn anh ngập máu, là cách tâm trí anh ngập sầu, nhưng cho cuộc đời anh ngập màu. Thần kỳ giận hờn có khi lấy chân quý, những gì thượng đế đã sắp đặt, loài người cũng chẳng thể phân ly. Intente hablar sin mover la lengua. No puedo. No se puede. Entonces se refiere, obviamente, en sentido metafórico, no al miembro, sino a lo que hablamos. Pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque una de las señales de madurez es, el nivel de madurez que usted tiene es la medida que usted controla lo que habla. No, pero yo no lo hablo, lo escribo en Facebook, es lo mismo. Es lo mismo. Porque lo está pensando. Déjese de pelear en Facebook. Deje de denostar, calumniar a las personas en Facebook, quien sea. Deje de hablar tonterías, hermano. No responda a las agresiones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si su corazón está lleno de basura, pura basura tira usted. Y como alguien le dijo a otro, mira, yo no soy basurero para que vengas a tirar tu basura ve a tirarla a otro lado. Usted no se preste, porque usted no es bote de basura, ¿verdad que no? Entonces cuando alguien venga y le quiera llenar de su basura que trae en el corazón, dile, discúlpame, yo no soy bote de basura, ve a tirar tu basura por otro lado. Se quedaron muy serios. Pues sí, nos quedamos así bien. Sí, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Una señal de madurez es el control que tenemos. De pronto puedes reaccionar, pero después dice, no, pero no voy a decir nada. Me voy a quedar callado. Tu mejor amigote te va a decir, no, díselo, y dílelo. Y dile que tú eres del norte. Ya ven que dicen, no, yo soy del norte. Y decimos las cosas sin pelos en la lengua. No, deberían de rasurarse la lengua y meterse en el orden, porque lo que decimos, hermano, causa mucho desorden. ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver lo que dice Santiago. Lo mismo pasa con la lengua, versículo 5. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama muy pequeña que puede incendiar todo un bosque. ¿Sí o no? Un cerillo puede destruir el bosque de la primavera que tenemos. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida. ¿Cuánto se arrepiente de haber dicho algo? ¿Y por qué lo dije? Te destruyó, te metió en el desorden y hacer que nos quememos en el infierno. Eso es lo peor. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, un león, un elefante, qué sé yo, de aves, de serpientes y animales del mar. Pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Miren, termina así Santiago diciendo, con nuestra lengua podemos bendecir, como hace rato, hemos bendecido al Señor casi una hora. Con nuestra lengua podemos bendecir
pero también podemos maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, pero también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo, conforme a su imagen y semejanza. Hermanos, dice, esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque somos hijos de la luz. Y termina diciendo en el versículo 11, de un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga. Tenemos que entrar en el orden en todas las áreas, y esta es otra de lo que decimos. Tenemos que aprender a separar las aguas de las aguas. Eso es entrar en el orden, para entrar en la armonía, en la luz, en la belleza de la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Amén. Gracias, Señor. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. ¿Aprendieron algo? Pues van a aprender más. Vamos a aprender más en estos domingos siguientes. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias porque tu creación hermosa, donde pusiste tu mano, entró en una armonía después del desorden en la que estaba. Había tinieblas, había confusión, un caos total. Pero tú dijiste fue la luz, y lo dijiste porque eres el único que puede crear algo de la nada. Y fue la luz, y la luz vino a nuestras vidas, Cristo Jesús, la luz del mundo que alumbra a todo hombre. La luz que vino a este mundo para iluminar el caminar de los seres humanos. Pero algunos lo rechazan, otros siguen esa luz. Nosotros hemos seguido esa luz, Señor, por tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, porque al darnos la luz nacimos de nuevo y comenzamos. En ese momento dejamos el desorden y entramos en una nueva etapa en nuestra vida. Nacemos una nueva criatura, una nueva creación, cosas nuevas, hechuras nuevas conforme a Jesús, vida nueva en Cristo. Y tú comenzaste, Señor, desde el día que llegaste como luz a nuestros corazones, a separar la luz de las tinieblas. Eso tenemos que entenderlo, que cada día debe haber más luz que tinieblas, y la luz disipa las tinieblas. A mayor intensidad de luz, menos tinieblas. Señor, que tu luz nos ilumine el rincón del corazón más profundo que tengamos por allí, Señor. La luz es capaz de penetrar cualquier rincón. Nada se escapa ante la luz. Pero también, Señor, queremos aprender a separar las aguas de las aguas, lo bueno de lo malo, lo conveniente y lo conveniente, lo prudente de lo imprudente. Tantas cosas, Señor, que hay para nosotros en tu reino. Tus leyes dadas para bendecirnos, para gobernar nuestros corazones. Cuando tú, Jesús, enseñaste a tus discípulos y les dijiste, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. El Señor quería decir, hermanos, que dijéramos: venga, Señor, tu gobierno con tus leyes a mi vida. Quiero entrar en el orden. Dile al Señor: Señor, dame luz, más luz para entrar en el orden